lo que hemos estado trabajando en las clases anteriores. No obstante, aquí lo recuerdo. Si f es una función acotada, la función f definida por la expresión la integral desde a hasta x de f de t de t, recuerden que poner aquí la variable t, u, h, lo que sea, es una variable muda, no afecta para nada los procedimientos que ya conocemos. Definida así con a siendo un número del dominio de f, esto define una función de acumulación. Recuerden, una función de acumulación porque va a depender de este valor a, porque desde donde usted comience a poner este valor, acumula distinto y con eso tiene esta función un valor distinto, pero sigue siendo igual de acumulación. Con eso hemos estado trabajando un taller que lo llamamos ayer exploración, y la exploración decía considere una función de acumulación. Aquí está, entonces estamos acumulando en este caso desde este punto que está acá, menos 0,65 tal vez, y empezamos a acumular y aquí vamos. Y nos decían mueva ahora esta función de acumulación, muéstrele un pequeño cambio. Entonces aquí un pequeño cambio sería algo como esto. Entonces estamos acumulando acá y llegamos hasta esta x y después ¡pum!, nos movemos un pequeño delta x. Entonces el cambio en f mayúscula, el delta f mayúscula, sería la medida de esta región, que se puede aproximar con un rectángulo, pero es la medida de esta región. Ese es el delta F mayúscula. Ahora, si hacemos delta F mayúscula, que es el área de esta región, dividido entre delta de X, que es esto, pues nos estaríamos encontrando a una aproximación de esta altura, que era lo que cuestionaba la exploración que vimos ayer. Entonces, si hacemos que ese cambio se haga cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, pues lo que nos va a ir quedando como el resultado de ese límite cuando el delta de x tiende a 0, pues va a ser el valor de la función f minúscula en esa x. Y por eso es que se sugiere lo que dice el teorema fundamental del cálculo en su primera parte. Aquí lo tenemos. Si f es una función continua, quiero que observen el sutil cambio que hay entre este adjetivo y este adjetivo. Para aquí en la función de acumulación uno puede acumular cualquier función sin importar si es continua o no. Para que el teorema fundamental del cálculo pueda actuar necesitamos que la función sea continua. Si f es una función continua en un intervalo i y a es un número en ese intervalo, entonces la derivada de esta función de acumulación, la derivada de la función de acumulación es igual a la función acumulada para cualquier valor de x en ese intervalo. Lo digo de nuevo, la derivada de la función de acumulación es igual a la función acumulada en ese x. Escrito en notación prima tendríamos esto: f' de x, f mayúscula prima de x es igual a f de x. Esto que está aquí lo podemos leer como que f minúscula es la derivada de f mayúscula. Aquí podemos introducir un término que quizá algunos de ustedes ya han escuchado, y es decir también que f mayúscula, es decir, la función de acumulación, f mayúscula es una antiderivada de f. ¿Por qué antiderivada? Porque cuando su merced la deriva, ¡pum!, le da la función. Otro nombre que también utilizan para esta función es primitiva. Entonces, f mayúscula es una primitiva de f minúscula. Recuerden, una porque depende desde donde estemos acumulando. Ahora, si repasamos eso que acabamos de decir un poquito más y nos damos cuenta de lo siguiente, entonces tengan presente que ambas expresiones están acumulando desde este punto C. Ahí quiero ponerlos para que nos quede claro. Entonces, tanto la gráfica en azul como la gráfica en rojo están acumulando desde C. Ahora,
quiero que pensemos en qué sucedería si yo quiero encontrar el área de la región que está entre A y B. Si quiero encontrar el área desde la región desde A hasta B, sabiendo que si yo acumulo desde C, tengo ya este número, y si yo acumulo desde C, tengo ya este número, pues ¿qué tengo que hacer para encontrar este pedazo? Pues al más grande le quito el más pequeño. Eso es claro, es una resta de áreas muy sencilla. Entonces, acumular hasta acá me da un número, acumular hasta acá me da otro número, y si yo los resto, pues me da lo que se está acumulando entre A y B. Eso es lo que me lleva a pensar en la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que está aquí. Entonces, ¿qué dice la segunda parte del teorema fundamental del cálculo? Si f es una función continua definida en un intervalo cerrado a b, entonces, y si f es una primitiva o antiderivada de f minúscula, entonces calcular la integral desde a hasta b, que es justamente lo que decíamos acá, calcular la integral desde a hasta b, pues es lo mismo que calcular la primitiva o la antiderivada en b, el más grande, y restarle la primitiva o antiderivada calculada en a, el más pequeño. Entonces, al más grande le quito lo acumulado hasta el más pequeño y me da esto, que es justamente lo que dice la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Otra manera de escribirlo es aquí, la función f de x calculada entre a y b. Esto se lee así, la función f mayúscula de x calculada entre a y b. Vamos a ver esto a la luz de algunos ejemplos. Entonces tengo aquí este ejemplo ya preparado. Sabemos que la función y igual a coseno de x es la derivada de la función seno de x. Dicho de otra manera, y igual a seno de x es una antiderivada de y igual a coseno de x. Aquí me comí el igual, perdón. De esta manera, pues la primera parte del teorema fundamental del cálculo nos dice que la derivada de esta función de acumulación es coseno de x. Pero nosotros ya sabemos que lo que debemos derivar para que nos dé coseno, pues es seno. Entonces es lo mismo que escribir que esta integral desde a hasta x de coseno de t de t es igual a seno de x. Aquí aparece una constante c. ¿Por qué va a aparecer una constante c? Porque yo no sé desde dónde está acumulando. Entonces, esa región que está acá, necesito considerarla, y para eso esto que está aquí compensa. Porque lo que yo sé es que cuando yo derive seno de x más la constante, me tiene que dar coseno de x. Y como la derivada de una constante siempre es cero, pues por eso necesito esa constante de integración, se llama. Ahora, como esto va a suceder sin importar desde dónde estemos acumulando, que es básicamente lo que hemos estado haciendo y hemos venido diciendo desde hace rato, entonces se quita esta notación de los límites de integración porque ya empieza a ser innecesaria, y entonces viene acá y se puede escribir de esta manera. La integral sin límites de integración es igual a seno de x más c. ¿Listo? Ahora, con este mismo ejemplo, con estas mismas funciones, supongamos que queremos calcular el valor de la integral desde 0 hasta pi medios de coseno de x de x. La integral desde 0 hasta pi medio de coseno de x de x. La segunda parte del teorema fundamental del cálculo nos permite escribir esto. Pues lo que dice la segunda parte es consígase una primitiva, consígase una antiderivada. Y nosotros ya sabemos que una primitiva de coseno de x es seno de x. Insisto en esto, una porque por cada constante podríamos tener otra. Nosotros ya sabemos que una primitiva de coseno de x es seno de x. Bueno, pues entonces coja seno de x y calcúlela entre a y b, es decir, entre 0 y pi medios. Entonces, coja todo lo que acumuló hasta pi medios y réstele lo que acumuló hasta 0. Y con eso va a obtener
lo que está entre 0 y pi medios. Entonces 1 menos 0, 1. Y con eso ya sabemos integrar la función coseno en cualquier intervalo. Simplemente es coger el seno y calcularlo entre esos límites de integración. ¿De acuerdo? Este es el momento en el que vamos a probar si todo lo que se ha dicho está claro. Entonces aquí aparece este ejercicio. Encontrar la integral de 1 a 3 de esa función cuadrática. Lo que nosotros hemos venido haciendo es aprovechar las sumas de Riemann para calcular esa integral. La idea es que ahora nos ahorremos el trabajo de la integral de Riemann y podamos utilizar el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? Consígase una primitiva de esta función, es decir, consiga una función que cuando la derive le dé esta que está aquí y calcúlela entre el límite inferior y el límite superior y con eso habrá terminado. En este momento el video aún continúa. ¿Cómo continúa? Resolviendo este ejercicio, pero quiero que por favor lo pausen, se tomen el momento para resolver, para pensar y resolver este ejercicio y luego de que se haya tomado ese momento de pensarlo, resolverlo y que haya obtenido una respuesta, continúa con el video porque a continuación viene la respuesta. Bien, supongo que este es el momento en el que ya tienen una respuesta, no sabemos si está bien o está mal, a continuación la corrección. Bien, entonces, la integral desde 1 hasta 3 de esta función polinomial. Ahora, resulta que esto es 3x al cuadrado y yo sé que la derivada es 3x al cuadrado cuando yo derivo x a la 3, porque x a la 3, si yo lo derivo, es 3x a la 2. Ahora, acá, menos 2x. Ah, pues la derivada 2x es la derivada de x al cuadrado y el menos pues ahí está. Y finalmente, si la derivada es 2, pues la función debe ser 2x. Aquí podría aparecer una constante de integración, pero no me están pidiendo una antiderivada y con esto ya conseguí una. Y la debo calcular entre 1 y 3, eso significa reemplazo primero por 3, aquí está, y ahora resto reemplazando por 1. Recuerden, calculo cuánto acumulé en el límite superior y luego resto cuánto acumulé en el límite inferior. Entonces hago ya esas cuentas. Entonces 3 a la 3, 27, 3 a la 2, 9, 2 por 3, 6, acá 1 menos 1, 0, queda este 2, con este menos, queda menos 2. Y 27 menos 9 más 6 menos 2, pues da 22. De esta manera hemos estudiado las dos partes del teorema fundamental del cálculo y ya sabemos cómo podemos derivar una función de acumulación y cómo podemos calcular una integral definida sin las sumas de Riemann, sino con antiderivadas. Muchas gracias.